Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días amigos y amigas del Facebook Live, amigos y amigas de Periscope. Como siempre es un placer darte la bienvenida, saludarte en estas mañanas de tertulia, donde compartimos herramientas de esta maravillosa tecnología como es la programación neurolingüística, que nos permite, como ya sabemos, realizar cambios permanentes a corto plazo en nuestra vida. Y fíjate qué interesante, porque aquí en estos pequeños coloquios, en estas pequeñas reuniones, un saludo, Pachi, un abrazo, hermano, un abrazo, un saludo, ya te he saludado por Facebook también, ya he visto, gracias por participar. Pues, como te decía, amigo, amiga, la programación neurolingüística nos permite pues, realizar cambios en nuestras vidas, modificar patrones de pensamientos, identificar aquellas partes que en nuestra vida nos están frenando y que no sabemos por qué ni de dónde viene. Y todo esto lo podemos hacer con esta maravillosa tecnología que se llama PNL o Programación Neurolingüística. Como ya sabéis, yo soy instructor de Programación Neurolingüística avalado por la Asociación Internacional de Coaching con PNL y además tengo una especialización en lo que es rediseño personal. Y ya sabéis también que la programación neurolingüística, un saludo, Charo, gracias a esos corazones. La programación neurolingüística sienta sus bases en la psicología, en la psicoterapia gestal y, por supuesto, en la hipnosis ericksoniana. Tiene que tener algo de diferencia para que hubiese nacido esta tecnología allá en la década de los años 70. Como sabes, no es una tecnología que es muy nueva, lo que pasa es que se conoce poco y por eso nosotros nos hemos dado la tarea de traerla, de ponerla en la calle, de darla a las personas para que puedan trabajar a través de los talleres y puedan tener una mejor calidad de vida y puedan limpiar su mente de aquellas situaciones que le llevan por desconocimiento del mal uso de esos virus mentales, como decimos, de esas introyecciones, como se llama en psicología, de lo que a nosotros nos dijeron que es lo correcto, que nos afecte gravemente en la salud. Y ya sabemos que esto es así, porque sabemos que el 85% de las enfermedades son de origen psicosomático y que solo un 15% se corresponde con lo que es de origen infeccioso, virus, bacterias, etc. Entonces, aquí nos permite trabajar ampliamente toda esta situación y modificar toda esta estructura energética emocional que nos puede estar afectando y que tenemos desconocimiento de por qué nos está ocurriendo, cuál es la razón. Entonces, fíjate, amigo, amiga, hoy en nuestro programa al título le hemos puesto en nuestra forma de la comunicación, de cómo hablamos, vamos a ver qué aspectos hay que eliminar. Uno de ellos concretamente es el que te voy a presentar, que es el por qué interrogativo, como bien te he puesto ahí, el por qué cuando preguntamos por qué. Las personas normalmente siempre cuando queremos preguntar algo, siempre preguntamos por qué, metemos el por qué. Y te digo, y vamos a ver cómo, te voy a explicar cuando preguntamos de esta manera qué consecuencias son las que trae, por qué hay que eliminar ese por qué interrogativo, cuál es la razón, a qué se debe, que debemos acostumbrarnos a eliminar el por qué interrogativo cuando preguntamos. Hemos visto en el día de ayer la parte de lo que es el paquete verbal, de cómo utilizamos o cómo utilizar lo que es el paquete verbal, en qué contextos se podían utilizar, te lo expliqué claramente. Te dije en cuál tienes que evitar utilizarlo, que es en el tema de pareja, en el tema del amor de tus hijos, el amor de la familia, porque ahí no tiene caso utilizar el paquete verbal, para nada tiene un fundamento utilizarlo ahí, pero en el resto, con todos los ejemplos que te puse, en la vida en sí, la vida laboral, tanto si tienes gente a tu cargo como si tú eres un simple trabajador y estás recibiendo la información. Te expliqué en el día de ayer cómo verificar todo esto utilizando el paquete verbal y qué cosas te podías ahorrar. Si no has visto el programa y no sabes más qué es el paquete verbal, pues no me quiero extender. Escucha el programa del día de ayer y hoy vamos a, dicho esto, siempre la referencia a esas 4 palabras, esas 4 preguntas, acuérdate que hay que utilizar para recoger información precisa y de calidad en nuestra vida, en cualquier situación que estemos y asegurarnos precisamente, acuérdate cuando hablamos de los mapas mentales,
de que nuestros mapas no interfieren en el mensaje. Es decir, comentábamos que el paquete verbal consta de 4 preguntas: qué, cómo, cuándo y dónde, y que se puede aplicar, como bien te he dicho, en todas las áreas de nuestra vida, excepto en las situaciones como la pareja, la familia y lo que es el amor a nivel familiar o de pareja. Pero en el resto, todas las áreas de nuestra vida podemos utilizar el paquete verbal. Por eso, hoy vamos a ver otro aspecto importante de la comunicación que nos va a permitir tener una comunicación más efectiva y asertiva en nuestra vida. Y fíjate, lo que hoy quiero presentarte es el por qué interrogativo. Fíjense lo que ocurre cuando las personas preguntamos por qué. En nuestra manera de comunicarnos hay aspectos que hay que eliminar, y precisamente uno de ellos, y ¿por qué? Quiero empezar por este, porque es muy importante, porque el por qué siempre lo tenemos, el por qué interrogativo siempre lo tenemos cuando queremos preguntar algo. Y fíjate, cuando preguntamos por qué, cuando hacemos esta pregunta o cuando preguntamos por qué, no sé si se han dado cuenta de que del tipo de respuestas que obtenemos. Pues normalmente nos contestan cosas como porque sí, y cuando te contestan porque sí, esa respuesta no te sirve para nada. Y cuando en otros contextos preguntas por qué, te pueden decir pues porque Dios así lo quiere, y eso tampoco te sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque yo soy tu madre, punto y se acabó. Tampoco esa respuesta sirve para nada. Vaya, ¿por qué vuelan los aviones? Porque tienen alas. Pues no sirve para nada esa respuesta. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Se dan cuenta de la importancia de eliminar el por qué interrogativo? Normalmente obtenemos respuestas, amigo o amiga, totalmente respuestas de porquerías, que no valen para nada. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto para recibir respuestas coherentes, donde tengan respuestas basadas en un análisis y en una coherencia total y absoluta? ¿Cómo podemos preguntar para que esas respuestas obtenidas para ti sean de calidad? Vaya, por ejemplo, en el caso de la pregunta, ¿cómo es que se hace para que vuelen los aviones? ¿Cuál es la razón por la que vuelan los aviones? Ahí es precisión, es decir, ¿cómo? Acuérdate del paquete verbal. ¿Cómo es que se hace para que vuelen los aviones? ¿Qué estoy aplicando? Acuérdate del paquete verbal. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo es que se hace para que vuelen los aviones? ¿Cuál es la razón por la que los aviones vuelan? Eso se llama modelo de precisión. Era lo que vimos en el día de ayer. Fíjense que si hacen la pregunta de esta forma, la respuesta porque sí, porque tienen alas, pues se le va a quedar muy corta. Porque la mente va a buscar otra respuesta. Porque la pregunta que se ha planteado requiere una respuesta absolutamente más razonada, con un mayor razonamiento. Entonces, fíjate, te voy a comentar algo. La madre de John Grinder le decía, John Grinder es uno de los creadores de la programación neurolingüística, que aún todavía vive este hombre. Entonces, la madre de él le decía, no voy a contestarte hasta que tú no seas capaz de formular una pregunta inteligente. Entonces, él se marchaba y volvía y preguntaba otra vez. ¿A qué se debe, por ejemplo, en el caso de por qué vuelan los aviones? ¿A qué se debe que vuelan los aviones? ¿Qué? ¿Cómo específicamente vuelan los aviones? ¿Cómo? ¿Cuál es la razón de que un avión vuele? ¿Cuál? Y entonces su madre pues le contestaba a John una pregunta razonada y él aprendía. Por eso el doctor John Grinder dice que la culpa de la programación neurolingüística o de lo que es la PNL, de que se le ocurriera desarrollar esta tecnología, la tiene su mamá, fue su madre, por cómo le hacía razonar. Entonces, amigos y amigas, a partir de ahora, por favor, eviten preguntar por qué y sustitúyanlo, cámbienlo, porque cámbienlo por el paquete verbal, es decir, por cuál, cómo, dónde. Comprueben el efecto demoledor que tiene el comenzar a preguntar de esta manera: cuál, cómo, dónde, a qué se debe.
Comprueben el efecto demoledor que tiene esto cuando comienzas a hacer preguntas de esta manera, sustituyendo el por qué. Se van a dar cuenta del cambio que va a haber a la hora de tú como persona, cuando estás haciendo una pregunta para obtener una información, te vas a dar cuenta de el cambio que vas a tener a la hora de recibir esa información coherente, con una base explicativa sólida y como digo yo, con una respuesta totalmente y absolutamente coherente. Y fíjate, ahora vamos a hablar de algo que yo utilizo mucho y que a mí me parece muy sencillo de utilizar, pero que a la vez, no por el hecho de ser sencillo, deja de ser efectivo. Es muy efectivo y quiero hablarte de las presuposiciones. Es decir, presuponer, amigo o amiga, es dar por hecho algo, ya lo sabemos, y hacer que la otra persona, por supuesto, lo acepte. Esta es una herramienta que yo utilizo muchísimo, por ejemplo, en mis cursos, en mis talleres. Yo me paso todo el tiempo haciendo que los asistentes piensen y digan que sí. Por ejemplo, yo le digo, ¿se dieron cuenta que es sencillo? Y normalmente todo el mundo contesta, pues que sí. O, ¿verdad que es fácil? Y también las personas contestan, pues sí, es fácil. ¿Se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo? Sí, claramente, lo entendemos. Y mediante esta serie de preguntas en las que yo estoy presuponiendo que todo lo que estoy impartiendo, todo lo que estoy compartiendo, todo lo que se está viendo en el material del taller o del curso, es sencillo de entender y de esa forma consigo que los alumnos y alumnas, que los asistentes estén abiertos totalmente a entender todo y que salgan de ahí con todo su mente aclarado y siendo capaces de realizar, digamos, de realizar ese cambio en su vida a través de las herramientas de esos entrenadores que se llevan, porque así le llamamos. Las herramientas son entrenadores para la persona para cambiar y modificar todas aquellas cuestiones que te estén afectando y que necesites cambiar. Vaya, y sales pues diciendo, pues lo he entendido. Y si alguien me tiene que llamar luego para aclarar algo, pues lo hace. Pero la persona entiende. Entonces, amigo o amiga, si utilizan las presuposiciones, se van a dar cuenta de lo maravilloso que es esto. Vaya, y estas herramientas son tan sencillas en la comunicación que podemos utilizarlas constantemente todo el día. Las podemos utilizar en casa, en el trabajo, con nuestros amigos. Y claro, cuando más la utilice, más cuenta te vas a dar que vas a notar un cambio total en todo el contenido de la respuesta. Y sobre todo lo puedes utilizar con tus hijos si tienes niños. Y con los niños es muy bonito utilizarlo porque aquí es cuando el niño le puedes programar exitosamente para que sea pues un niño tranquilo, o sea un niño estudioso, o sea un niño preocupado, o sea un niño que se porte muy bien. ¿Y cómo podemos hacer esto con un niño? Pues con un niño puedes utilizar, y ahí te voy a dar unas estrategias muy fáciles. Con el niño puedes utilizar la siguiente estrategia. Al niño normalmente cuando está jugando con él le puedes decir, ¿quién es el niño más guapo? ¿O quién es la niña más guapa? Y por supuesto, él o ella te va a decir, pues yo, claro que sí, toda llena de energía. ¿Y quién es el niño o la niña más inteligente? Y te va a decir, pues ¿quién va a ser? Pues yo. Y pues, ¿y quién es el niño que mejor se porta? Pues yo. ¿Y quién es la niña que mejor hace los deberes? Pues yo. Y cuando dice esto, amigo, amiga, lo has programado y no se ha enterado cómo lo has hecho. Y no vio el momento en que él acepta el programa de que es inteligente, de que se porta bien, de que es estudioso, de que es una persona estupenda. ¿Verdad que es fácil? Planteado así, como te lo estoy diciendo, es fácil. ¿A que sí? Fíjate, ¿se dan cuenta lo que acabo de hacer? Les acabo de decir a ustedes, ¿verdad que es fácil? Seguramente habrás hecho así y habrás dicho, pues sí, pues tienes razón. ¿Y qué acabas de hacer? Entenderlo, programarte. Pues lo mismo utilízalo con tu niño. Utilízalo. También puedes utilizar la estrategia de hacer que él termine las frases a modo de juego, y es muy bonito, con las presuposiciones. Por ejemplo, puedes decir, ¿quién es el niño más inteligente? Y él va a terminar, T. Pues por supuesto. ¿Quién es el niño más guapo? ¿Se fijaron?
¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es decir, él va a terminar la frase y ahí, inconscientemente, de manera inconsciente, se va a programar correctamente. Vaya, terminan la frase. Es inevitable. Lo hacemos de manera inconsciente. Y esto funciona siempre, siempre, siempre. Y de esta manera podemos programar a nuestros hijos para que estén tranquilos, podemos programar a nuestros hijos para que sean estudiosos, podemos programar a nuestros hijos para que sean respetuosos, puedes programarlo para mejorar su calidad de vida en los estudios, en todo. Fíjense que este es un recurso muy bueno para todos los que están, no sé si hay algún maestro o maestra que esté conectado hoy aquí escuchando o si luego no se escucha. Esto es un recurso muy bueno para los maestros, porque imagínense lo que conseguiría, un maestro o una maestra que aplique las presuposiciones con sus alumnos en su aula, en su escuela, donde estudia y donde está educando a sus alumnos. Lógicamente, no puedes hacer exactamente, no puedes hacer exactamente, lo que estamos comentando ahora en este momento, porque si ellos llegan y dicen, por ejemplo, a ver, repitan, ¿quiénes son los estudiantes más inteligentes? Lo que van a decir los alumnos. ¿Y quién es el maestro más ton? ¿O quién es la maestra más ton? ¿Me explico? Pero lo que sí pueden hacer es utilizar como maestros o como maestras las preguntas que comentábamos anteriormente y pasarse toda la clase preguntando a los niños. ¿Verdad que es fácil? ¿Vieron qué sencillo? ¿Me explico? ¿Soy clara o soy claro en esto? ¿Habéis visto qué fácil? Hasta yo lo puedo hacer. Y los niños, lo que vas a hacer es que los niños se pasen todo el tiempo repitiendo, sí es fácil, sí es sencillo, sí se explica bien, sí el maestro explica bien, sí entendimos todo. Y vaya, es una posibilidad que tú como maestro, como maestra, como educadora vas a tener para programar correctamente a tus alumnos en el aprendizaje para que se desarrollen, para que tengan un buen aprendizaje, para que asimilen bien la materia que tú les impartes. Recuerden que nuestra mente inconsciente, amigo, amiga, es literal, no tiene análisis y tampoco tiene sentido del humor. Esto lo hemos comentado en otros programas. Nuestra mente inconsciente es como un ordenador o como una calculadora, si así lo quiere o lo prefieres ver, obedece a todo lo que tú le dices. Si tú le dices a una calculadora 2 más 2, no se ríe de ti, el inconsciente tampoco lo hace. Tampoco dice, pero bueno, tan mayor y todavía no sabes sumar cuánto es 2 más 2, no se ríe. Y el inconsciente no lo hace tampoco, como te digo, simplemente se limita a hacer lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, si un maestro le dice al niño, ¿verdad que es fácil? ¿Visteis qué sencillo? Me explico con claridad, soy claro en esto, ¿habéis visto qué fácil? Hasta yo lo puedo hacer. Entonces, la mente inconsciente del niño obedece al pie de la letra. Es clara, no analiza, no entiende si es broma o no. Es claro, simplemente, es fácil. Hasta yo lo puedo hacer. ¿Se fijaron qué fácil? Y el inconsciente dice, sí, señor, es fácil, no hay análisis. Al pie de la letra lo tomo y lo cumplo. O sea, está programando al niño, al estudiante o a la niña para que entienda correctamente todo el contenido de su clase. Si hay algún maestro o maestra, ya repito, aquí conectado, escuchando, te recomiendo, amigo o amiga, si eres educador o educadora, que empieces a aplicar esto en tu clase y observes la diferencia en el aprendizaje de lo que estás impartiendo con tus niños en tu clase. Pero bien, fíjate, ahora quiero darte dos herramientas muy poderosas que van a ser el colofón, la cereza, la guinda del pastel, que nosotros le llamamos de esta manera porque es muy potente. Y vaya, para que me puedas entender, de verdad, te vas a sorprender de que cuando tú uses constantemente el paquete verbal, cuando tú uses esto, cuando empieces a hacer preguntas inteligentes, como te estoy explicando, eliminando el por qué interrogativo, cuando utilizas las presuposiciones, como bien te acabo de explicar, y le agregas estas dos herramientas más que te voy a incorporar, vaya, y que son muy fundamentales, te vas a dar cuenta, amigo o amiga, del poder de la comunicación que tienes
con estas herramientas y de verdad vas a continuar de verdad haciéndolo todos los días porque evidentemente te vas a dar cuenta que merece la pena de verdad programar a tus alumnos para un correcto aprendizaje. Pero ahora, por falta de tiempo, no te puedo dar estas dos, te las daré mañana porque ya se nos escapa el tiempo se nos hace muy corto y tenemos que ir a hacer otras labores. Pero yo creo que ya con las herramientas que te he dado hoy, con las que te he dado estos días anteriores, con lo que te he explicado, con todos los ejemplos de cómo utilizar el modelo de precisión, el paquete verbal, de cómo hoy te he explicado cómo utilizar las presuposiciones para programar a tus hijos, si es que los tienes, o tu sobrino, o los niños, o si eres un educador o educadora, cómo utilizar las presuposiciones en tu clase, es decir, no le vas a decir, como te he dicho, ¿quién es el niño más inteligente? O ¿quién es el niño más inteligente? Para que ellos repitan T, porque te van a decir quién es el maestro más tonto, pues, o la maestra más tonta, claro, pues eso no se lo puedes decir, pero sí le puedes decir, como yo te he explicado, como yo lo utilizo para el aprendizaje en mis cursos y en mis talleres. Como te acabo de explicar, como te comentaba, es fácil, hasta yo lo puedo hacer, me explico, sí, soy claro en esto, se entiende con claridad y claro, esto te permite conectar a la persona con el contenido de lo que tú estás impartiendo y le permite, como el inconsciente es literal, no tiene sentido del humor, se lo toma todo al pie de la letra, se le permite aprender, interiorizar todo el contenido y con mucha más facilidad desarrollar la capacidad de su aprendizaje y de interiorizar todo el material que has recibido y todo ese entrenador que tú le das. Porque al fin y al cabo lo que yo hago en los talleres y en los cursos es darte las herramientas, los entrenadores que tú luego tienes que entrenarte, tienes que trabajar con ello a nivel personal para cambiar, para modificar todas aquellas cuestiones que necesites cambiar, trabajar o modificar en cualquier área de tu vida que realmente sepas que te está afectando y que, por supuesto, necesitas trabajar y necesitas cambiar. Entonces, hoy yo creo que hasta este punto que te he dado o que he compartido con ustedes en el tema de la comunicación, nos queda claro que el por qué interrogativo debemos eliminar en primer orden de nuestra vida. No preguntes, o sea, evita preguntar por qué, porque cuando preguntes por qué, las respuestas van a ser respuestas de porquería, sin fundamento, sin peso, sin coherencia. ¿Por qué mandas, mamá? Porque soy tu madre, punto y se acabó. ¿Y por qué hay que hacer esto así? Porque lo digo yo. Respuestas plenamente, absolutamente de porquerías que no valen para nada. Ahora, si yo utilizo lo que es el modelo de precisión, qué, cómo, cuándo y dónde, cómo hay que hacer esto, a qué se debe que esto es así, ahí sí requiere y al inconsciente dar una respuesta más fundamentada, con coherencia hacia la pregunta, para argumentar y para reforzar la estructura de la coherencia de esa respuesta. Y entonces, amigo, amiga, eso es lo que te va a permitir obtener la información adecuada de tu pregunta. Pero por eso evita preguntar por qué. Ese es uno de los aspectos. Elimina el por qué interrogativo de la por qué no. Ya sé que hay gente que me dice, ya, pero esto es un poco difícil, Juan, porque el por qué es como el no, siempre lo tenemos en la punta de la lengua. Hay que hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no preguntes por qué, evita preguntar por qué. Porque cuando estás preguntando por qué, recibirás respuestas de porquería. Y ahora seguramente, allí donde estás escuchándome, estarás pensando, ¿qué razón tienes, Juan? ¿Cuántas preguntas yo he hecho y me han salido por la tangente? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué sí? ¿Por qué lo digo yo? Sobre todo con nuestros padres tienes el ejemplo. Mamá, ¿por qué esto? Porque sí. Que me dejes en paz, porque lo digo yo, porque soy tu madre y se acabó, punto. Y tira por ahí que esto es así. Y así lo hemos repetido durante épocas en la vida, porque es lo que hemos aprendido. Pero claro, ahora que ya sabes que lo puedes modificar, cámbialo y comienza a trabajar de una forma diferente para que obtengas respuestas como, con más coherencia, respuestas fundamentadas hacia la información que tú quieres obtener. Pues muchas gracias, queridos amigos y amigas, por compartir esta mañana tan bonita. Acuérdate, elimina el por qué interrogativo, comienza a trabajar con las presuposiciones con tus niños para que
lo programes bien para los estudios, para todo. Y si eres maestro, maestra y estás conectada o conectado o luego escuchas nuestro programa, pues utiliza las presuposiciones no de la manera como en forma de juego como el niño pequeño, sino de la forma en que yo las utilizo en mis talleres y que las utilizo aquí mismo. Siempre digo, sí, soy claro, me explico, entienden esto. Claro, estás presuponiendo que la persona lo entiende y como nuestro inconsciente es literal, no tiene sentido del humor y se lo toma todo al pie de la letra, interioriza y el conocimiento se reafirma con más coherencia en la persona, con lo cual el aprendizaje es mucho mejor y se te quedan más las cosas. Así de sencillo. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil. Hasta yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, todo el mundo lo puede hacer. Solo requiere un poquito de práctica y ir modificando esta parte de esta estructura. ¿Vale? Bueno, muchas gracias de verdad. Y ahora sí que me tengo que despedir porque ya no me queda más tiempo y tengo que seguir con otras cuestiones de trabajo que tenemos la semana muy cargadita, pero eso no significa que deje de seguir dándote información que te permita agregarle valor a tu vida. Gracias, amigos y amigas de Periscope y el Facebook Live, por esta mañana tan hermosa, tan bonita y por acompañarme en esta media horita que siempre compartimos con mucho cariño y, por supuesto, con mucho amor. Gracias.